Bienvenidas y bienvenidos al podcast Entre Estantes, Silencio se graba, un espacio donde hablaremos sobre diferentes temas relacionados a la gestión de información, la bibliotecología y la archivística. Esperamos que sea un espacio de conversación, comunicación y participación de los estudiantes de GIVA, nuestra carrera. Queremos escuchar sus opiniones, sus visiones, sus preguntas y sus pasiones, siempre siendo respetuosos y responsables de lo que estamos hablando. En este primer capítulo, que se estrena en el mes de abril y está siendo grabado en la biblioteca de la Alberto Hurtado, hablaremos sobre el mes del libro y el derecho de autor que se celebra el 23 de abril. Bueno, para conversar sobre este tema tan importante para todos, yo creo, no solo para los bibliotecarios y para la sociedad en general, queremos darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Nuestra primera invitada es la profesora, formalmente o oficialmente es María Fernanda Rau, pero es la profe Fernanda. Bueno, nuestra profe es periodista, editora, licenciada en literatura, además tiene un diplomado en gestión cultural educacional y un magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile. Aparte, es docente en varias universidades, una de esas es la Alberto Hurtado, también está en la Finisterra y en la Universidad de las Américas, donde acompaña estudiantes de pregrado como nosotras, guía de tesis, coordina diplomados en gestión y mediación cultural. Y a todo esto se suma su tremendo trabajo de unir el fomento lector con la gestión cultural, promoviendo la lectura en un montón de espacios diferentes, desde los formales, como bibliotecas, colegios, hasta los no formales, como los cotidianos en los que nos desarrollamos día a día. Esta labor se refleja en su rol como directora en Creamundos, una organización que lleva más de 10 años impulsando la lectura como herramienta de desarrollo personal y social en comunidades de todo tipo, muy diversas, también como socia de Lupa Consultoras, donde lidera proyectos y asesorías para fortalecer organizaciones culturales. La trayectoria y el profesionalismo de la profe Fernanda son fundamentales para entender que su visión de la lectura va mucho más allá de la visión tradicional que tenemos de solo el libro impreso o el libro en general, como monografía. La profe busca abrir caminos para que leer sea parte de la vida cotidiana, de nuestra vida diaria, y una herramienta fundamental para construir una sociedad mucho más reflexiva. Así que, profe, de verdad, muchísimas gracias por haber dicho sí antes de que preguntáramos. Cualquier cosa, sí. Y sí, le dan sí, a todos sí, dijo la profe. Cuando empezamos a crear este episodio, nuestro primer episodio de podcast, lo primero que conversamos fue nuestras experiencias en torno al Día del Libro en el colegio, por ejemplo. Llegamos al punto en común de que en general no habíamos tenido un día del libro no habíamos conocido en realidad el Día del Libro en el colegio, o no nos motivaron tanto a conocer diferentes tipos de autores, literatura, como que era el diario Mural, en mi caso al menos, que igual estudié varios años más atrás, pero era el diario Mural, y eso, en mi caso fue eso. En el colegio, por ejemplo, no viví cuentacuentos, yo no viví como la experiencia que estoy viendo hoy en general. Es por eso que para partir la conversación queríamos partir con 3 preguntas que van un poco de la mano. La primera es, ¿qué significa leer? ¿Cómo leemos como sociedad? ¿Y qué personas pueden quedar fuera de esta actividad? Bueno, lo primero que significa leer tiene distintas respuestas. En primer lugar, desde el punto de vista de formación de lectores, es un proceso cognitivo que se va desarrollando con el tiempo y que inicialmente no existe la lectura propiamente tal, sino que los sonidos, la asociación de la imagen con los vocablos, luego empezamos a tener una lectura autónoma hasta que ya en primero o segundo básico, como norma, ya tenemos una lectura autónoma y podemos integrar otro tipo de lecturas, ¿ya? Pero hasta esa primera etapa es clave la figura de un mediador o alguien que te acerque la lectura, ¿ya?
Lo segundo, ¿qué significa leer desde el punto de vista que yo trabajo, que es la mediación lectora, como bien dijo Ana Luisa, en distintos espacios y desde una concepción bastante más amplia de la lectura como derecho? Va a tener que ver con el contexto donde estemos hablando de lectura. Por ejemplo, para un adulto mayor, la lectura significa ser parte de un grupo, socializar, estar acompañado. Para un grupo de mujeres adultas puede significar la hora de salir del estrés. Un club de lectura es un tiempo para mí, donde puedo disfrutar y salirme de mis roles de madre o simplemente de profesional, o la cantidad de roles que tenemos hoy día. Para un interno en una cárcel, la lectura significa un espacio de libertad, pero al mismo tiempo un espacio o un tema de conversación para las visitas con sus hijos. Y así, según el público y el contexto en que preguntemos, va variando el significado. Para un niño significa amor, porque muchas veces es el momento en que los padres le leen a los niños o que los abuelos los toman en brazos. Puede significar juego, depende cómo nosotros vayamos instalando la lectura en los distintos públicos. Y usted tocó un tema súper importante que a mí me ha pasado que lo vine a aprender ahora, a estas alturas del paseo, de que la lectura es algo social y que invita a que uno comparta con otros. Para mí la lectura siempre fue algo súper como privado y siempre muy asociada como al colegio, como qué se me va a pedir de mí en esta evaluación. Entonces uno siempre leía como con el objetivo de, me van a preguntar qué figura narrativa encuentro en la página 5 del capítulo 3, que era como, a ver, ya tengo que aprenderme esto de memoria. Y después me olvido completamente el libro y no lo disfruto. Y siempre con una perspectiva súper como interna de yo tengo que aprenderme esta materia, yo lo leo en mi casa o me dan la hora de silencio y no lo compartimos. Entonces, a mí, por ejemplo, los clubes de lectura me parecen súper entretenidos, pero le tengo un pánico terrible como al hecho de que puede decir algo mal, como que existe como, hay una respuesta correcta un poco, entonces tengo siempre esa asociación con la lectura porque también es muy personal y uno puede ser súper subjetivo y yo lo comprendo de una forma distinta en cuanto a las vivencias, a mis experiencias y todo, entonces siempre he tenido como ese conflicto interno con la lectura, de compartirla con otros es exponerme y que me puedan rechazar porque puedo estar equivocándome en cuanto a lo que comparto, en cuanto a lo que opino, como ese rechazo constante. Yo creo que también a veces pasa, desgraciadamente, en los colegios, como que a veces a uno lo separan un poco de ese concepto de que es algo compartido, de que es algo que no está bien y que está mal. Entonces también un poco ahí como... Bueno, hay todos estos temas. En primer lugar, la forma de evaluar en los colegios ha ido cambiando progresivamente, no todavía al punto que quisiera, pero efectivamente no puede ser un estrés, como tú lo manifiestas, ni tampoco un castigo. Esas son las anti-estrategias para motivar la lectura, ¿ya? Existen, en otro capítulo tal vez se puede hablar de las formas donde las nuevas estrategias para motivar la lectura en la primera infancia, pero ¿por qué la lectura es social? Porque hoy día, desde cómo se trabaja, por ejemplo, con el Plan Nacional de la Lectura, la Escritura y la Oralidad, la UNESCO, CERLALC y las distintas instituciones que trabajan en torno a la mediación del libro y la lectura y la oralidad, que también se está validando como concepto dentro de los planes y programas, podemos ver que la socialización ya no es desde el achuntarle al contenido que quiso escribir un autor o el achuntarle a una respuesta precisa, sino que esa socialidad y la forma de construir una sociedad es cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva según su historia de vida, según su educación, según su contexto, y el club de lectura en primer lugar está pensado para ir a disfrutar y justamente para ampliar distintos puntos de vista. Entonces la invitación del club de lectura es sin miedo, porque no existe una u otra forma. Nadie va a estar en la cabeza del autor, excepto el autor, que muchas veces sí visita el club de lectura, no esperando que lo entiendan, ¿ya? O sea, si ustedes hablan con un autor, también un buen autor, por así decirlo, que es buen mediador, está dispuesto a que digan, sabes que tu obra no me gustó mucho, porque en tal momento yo lo hubiese hecho de otra forma. Entonces, lo primero es eliminar todos esos sesgos y decir, yo pongo a disposición mi visión personal y única de la lectura de un libro, en la comunidad. ¿Por qué? Porque la cruzo con mi historia de vida, con mi personalidad, con mi forma de ser, con mis emociones. Y esa es la riqueza de cómo entre todos vamos construyendo una nueva forma de comprensión. Ahí trato de responder un poco desde el punto de vista porque es social.
Y también, por otro lado, antes que se me escape, es social porque me permite participar en la sociedad. Si yo no sé leer, quedo excluido incluso, yo siempre les comento en clase reiterativamente, de un contrato de trabajo, de un contrato de arriendo, de un trámite donde muchas veces, si bien no todos vamos a ser abogados, nos toca enfrentar muchas veces lenguajes que son más crípticos. Entonces tengo que ser capaz de comprender el mundo en el que vivo, los trámites, los deberes y los derechos, y sin esas habilidades, sin esa comprensión lectora, yo no puedo participar plenamente ni expresarme en la sociedad. Entonces, por esas distintas razones, también es que entendemos la lectura como un acto social. Sí, y ahí aborda completamente esa última pregunta de quiénes son estas personas que pueden quedar fuera de esta actividad, no solo en el ámbito de la lectura como un hobby o como un momento de compartir con otros, sino en esas partes más prácticas de los contratos, de compartir con las mismas familias, en las diferentes instancias del día a día de las personas al final. Mira, vamos a partir del cotidiano a lo complejo. No hay nada peor que leerte un libro, terminarlo y no tener con quién compartirlo, ¿cierto? Entonces, por un lado, un buen lector muchas veces también es un ser muy solitario que busca con quién compartir. Por otro lado, tenemos la exclusión por no acceder a un proceso formativo de adquisición de la lectura o también por distintos problemas de aprendizaje o enfermedades que no te permiten tener autonomía lectora, ¿ya? Pero también tenemos algo muy complejo que yo creo que hoy día está en boga, que es las distintas culturas no leen el mundo de la misma manera. Entonces no solamente es leer un libro, sino que también es leer la tradición, cómo yo interpreto y dialogo la tradición en la cultura. Por ejemplo, una mujer aymara, me acuerdo de haber conocido un caso puntual cuando trabajaba en Fundación Artesanías de Chile, le habían quitado todas sus tierras a cambio de ofrecerle la instalación del agua en sus tierras. ¿Cómo y en qué sistema legal tú luchas con una tradición de 200 años donde esa tierra, toda la comunidad sabe que es de ella frente a un contrato legal? Entonces, leer no solamente te aísla de conversaciones y de temas, del ejercicio de tus derechos y deberes, sino también de cosas tan importantes como la propiedad privada, ¿ya? Y cómo las tradiciones, cómo vamos resguardando esas tradiciones, esas memorias y esas prácticas que muchas veces son muy distintas en todas las sociedades, en todas las comunidades. Yo desde que tuve que leer el plan lector, plan de lectura, oralidad, escritura, a finales del año pasado, me puse a pensar porque entre medio salía que la música era una forma de fomento lector. Y yo pensaba, pucha, pero yo cuando chica, antes de leer eso, en realidad, claro, mi mamá me ayudaba a leer en la noche, los libros del colegio, me interesaba mucho, pero tampoco es que tomaba muchos libros. Pero sí, cuando entre medio de ese texto tan denso aparece la música como una especie de fomento lector, me di cuenta, claro, yo no crecí con mi mamá, crecí con una tía, y esta tía ponía todas las mañanas, hacía el aseo así, pero impecable, de todo, será todo, y ponía música, y generalmente era música chilena, entonces, o música peruana, o música pero en español. Entonces yo estaba constantemente escuchando letras que hacían que yo creara los mundos de estas letras sin tener que leerlas. Y aparte yo tampoco sabía leer en ese tiempo. Y creo que fue uno de mis fomentos, a mí la mejor mediación lectora que he tenido en mi vida, no sé, o sea, seguramente he tenido más ahora ya más adulta, pero creo que ese contacto desde la niñez fue lo máximo para mí. Cuando niña me incentivaba mucho la lectura, no a través de libros, o sea, mi mamá siempre me iba a buscar en el bibliometro libros infantiles, con las ilustraciones preciosas, eran más ilustraciones que texto, pero aún así me emocionaba mucho al ver solo los monitos y después compararlos con las letras y las palabras, yo lo encontraba súper genial y divertidísimo, pero aparte de los libros, fue un impacto bastante en los videojuegos. Ahí sentí que leí demasiado, pese a que algunos estaban en inglés,
porque mi papá y mi tata me pasaban la leyenda de Zelda, la 64, y el Super Mario 64, y yo quería saber qué pasa, qué hizo Mario, qué está haciendo Bowser, por qué es malo, o qué trampa le hizo Ganondorf a Link, y me entusiasmaba mucho, así como quiero saber más de la historia. Entonces, más que nada los libros, si bien fueron una parte fundamental para que me encantara la lectura, los videojuegos fueron un pilar muy importante. Profe, ¿y cuál fue su experiencia como con la lectura desde chica? Mi experiencia es que yo me crié mucho con adultos, ¿ya? Yo nací en Brasil, después viví con mi abuela paterna, después con mi abuela materna, y todos eran muy buenos lectores. Entonces, entre que tenía acceso a la National Geographic, a mi abuela, que así como dices tú, mi abuela era cantante de ópera, entonces yo trataba de entender qué decía la canción, y veía a mi tata que me dejaba leer con él, aunque no supiera leer. Entonces veía los animales de las revistas, pero ante todo son las historias. O sea, haberme criado con mi familia es de Concepción, de distintos lugares, y también convergen en mi familia muchas culturas. Un tío estaba casado con mi tía que es de Palestina, otro llegaba de familias vascas, entonces la historia de vida siempre me gustó mucho, saber de dónde llegaste y cómo fue, y ese conflicto, de qué se trataba, siempre me gustó mucho la historia, pero llega esa etapa, o tal vez surge en esa etapa en que uno no sabe bien qué es realidad y qué es ficción, porque era tan surrealista esto de haberse venido de otro continente en barco, que para mí era un poco un cuento, y de a poco, mientras estás adquiriendo más madurez, vas entendiendo que no, que es la vida real. Entonces, para mí siempre escuchar a las personas mayores fue la principal fuente de información. Luego, cuando ya entré al colegio, había muchas colecciones gratuitas, o sea, no gratuitas, pero por ejemplo coleccionables. Entonces, en ese tiempo, junto con el diario, algunos días venían libros clásicos, yo los pedía, revistas, estaba aquí todo lo que es Calle Carnet, Petete, que era una revista que traía como juegos interactivos, porque ni hablar de tecnología. Mi papá también tocaba guitarra, siempre me gustó mucho la oralidad y las letras de las canciones, y en algún momento ya más de adolescente me gustó mucho la confección del libro. Tuve una editorial cartonera, más o menos como hablaba de ustedes, porque también consideraba que el libro era un lujo. Entonces las editoriales cartoneras nacen en Argentina para bajarle el precio del libro, pero el contenido del libro no tiene por qué ser malo, sino que simplemente estéticamente la impresión era a un costo menor. Y hoy día está muy masificado por lo mismo, porque efectivamente el libro, hay muchas complejidades respecto a por qué no leemos, y una de esas es el precio. Pero también existen muchas prácticas hoy para remediar eso. Ya me estoy adelantando tal vez algunas preguntas que tienen. La biblioteca pública digital, bibliotecas públicas, y muchas otras alternativas. Hablando como de mi experiencia personal, así mientras yo era niña, mi tío era poeta, pero él nunca escribía lo que estaba recitando. Cada vez que llegaba a la casa, él recitaba sus poemas y yo tenía como 8 años y yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo, pero la poesía siempre ha sido algo muy presente dentro de mi vida, a pesar de que no estoy constantemente leyendo poesía, a pesar de que yo no tengo como esa afinidad poética. Sí, o sea, qué entretenido escuchar las experiencias de todo el mundo y de verdad completamente diversa. Igual a mí me gustaría terminar con una mejor nota, me he amigado más con la lectura, no ha sido todo tan terrible, o sea, ahí igual le agradecemos al mundo del fanfiction, hay que darle el nombre, es un mundo real, la gente igual se burla mucho, consideran que no es un tipo de lectura ni de literatura, pero eso de verdad me acercó mucho como a querer volver a leer y que fuera un momento de descanso y un momento entretenido y súper rico y ahí empecé a leer como en formato digital y ahora entramos a la otra parte como que salió en la conversación, es que los soportes de cómo leemos ha cambiado muchísimo.
existen diferentes ventajas y desventajas. Entonces, para eso hicimos una encuesta por Instagram y lo escuchamos a todos ustedes. Y primero que nada, agradecerles a toda la gente que votó, que contestó las historias, porque esta es la idea del podcast, como poder compartir, que podamos conversar y que podamos generar comunidad. Y lo que les preguntamos fue en qué formato preferían leer. Y no es sorpresa, yo creo que para muchos, el 84% prefiere leer en un formato físico, mientras que solo un 16%, que equivale a 5 personas, nos inclinamos más por el formato digital. Yo estoy dentro de eso. Para mí personalmente, por ejemplo, el formato digital es más cómodo y más fácil. Yo creo que me he acostumbrado a que todas las cosas del colegio siempre fueron en lectura digital. A mí no me alcanza a tocar mucho la parte como en la biblioteca, entonces todos nos lo mandaban como por correo. No teníamos iPad, no teníamos nada de eso, no teníamos acceso de ese tipo como en cuanto al colegio. Pero sí, ya todos los trabajos de Word y todas las presentaciones siempre fue en formato digital, y después como empecé a leer fanfiction y todo, siempre fue todo en formato digital. Después me regalaron un e-reader y no volví atrás, o sea, me quedé pegada en eso y la verdad me gusta mucho y todo. Y tenemos aquí también comentarios de las personas, antes de pasarle el micrófono al resto de mis compañeras y todo acá. Tenemos acá los comentarios de mucha gente. Voy a leer primero las del digital, que éramos poquitos, pero estábamos presentes igual. Lo que más destacó del formato digital es que es más fácil de transportar y que también es más rápido de acceder y de leer. Ese fue como el gran punto que las personas como que destacaron, que es más práctico también. Versus el formato físico, la mayoría de la gente dijo que es el descanso de las pantallas constantes. El celular, en la hora de la universidad, en el trabajo, en cualquier momento uno está pegado a una pantalla. Entonces para mucha gente ese formato físico es el descanso de... Y es como ese momento como de estar presente y mucha gente también habló, por ejemplo, del tacto. Me gustó mucho un comentario, no vamos a decir nombre, esto era completamente anónimo, así que no se preocupen. Pero, por ejemplo, en un comentario que decía, me gusta el formato físico porque existe una relación de complicidad con el objeto. Que hablan de toda esa parte del tacto, para mucha gente lo importante que es tocar la página, de pasar la página, de poder rayarlo, de volverlo propio. Y otro punto que también comentaron varias personas es que hablaron mucho de la belleza de las ediciones, del cuidado con el que se construyen, que yo la verdad nunca lo había pensado. Y que es completamente cierto todo el trabajo detrás que tienen no solo las editoriales, sino los mismos autores, los ilustradores y todos los equipos que existen. Para mí, por ejemplo, que eso, formato digital 100%, todos los libros que me han regalado, o sea, todos los libros que tengo son de regalo, todos los libros físicos. Entonces son como un tesoro y me encanta y los aprecio mucho por eso, porque tienen ese recuerdo de regalo, de que alguien vio esto y pensó en mí, y qué bonito como que quieran compartir eso conmigo. Entonces, de nuevo, muchas gracias a toda la gente que comentó. Nos encantó leer todos sus comentarios, porque eso, o sea, es como nos vamos dando cuenta que salen varios términos en común, pero lo significativo que es para mucha gente este soporte y este formato que mucha gente cree que está desapareciendo, que está cambiando. Yo creo que al contrario, yo creo que actualmente el formato físico y como se da acá sigue siendo el favorito por muchas razones. Por la nostalgia que nos genera, por el descanso, por el momento de compartir, de tener algo físico y estar conectado en un espacio y estar presente en algo quizás. Entonces, no sé, ¿a ustedes les gustaría compartir, profe? Usted fan, ya nos contó un poco antes, fan del formato físico, pero igual queremos que nos cuente más por qué prefiere este formato quizás versus digital, o quizás para las cosas de trabajo prefiere un formato versus otro. Para mí, como dice mi hija de que es chica, a mi mamá le pagan por leer. Entonces, efectivamente yo leo todo el día. Ahora estoy evaluando unos libros, a veces por compras públicas. Entonces, leer en digital cansa mucho, ¿ya? Yo ando con mi computadora para arriba y para abajo, pero por otra parte no podría andar con 200 libros para evaluar, ¿ya? Entonces, efectivamente, desde que se han integrado las prácticas de poder leer en digital, la investigación es más ligera, las investigaciones indexadas, la selección literaria, no solo la selección literaria, sino que los premios, millones de cosas son más livianas. Por otra parte, los ojos igual se cansan, entonces o tienes, como tú mencionabas en el colegio, la posibilidad de tener tinta digital, o humanamente nos cansamos, ¿ya? En lo personal, para mí, tengo un hito que se me había olvidado, pero que ahora me hiciste recordar. Cuando fui mamá, tengo una hija de 11 años, muy demandante, que amo profundamente, aquí me acompaña la pega, todo. Fue un hito súper importante volver a leer, porque efectivamente los 2 primeros años son
que el pañal, la comida, más trabajar. Yo nunca tuve ni pre ni postnatal porque era y soy independiente. Entonces dije, no voy a tener nunca más tiempo de leer. Y cuando volví a agarrar un libro, fue un rito tan importante tener un espacio para mí, de algo que me gusta mucho, que lo atesoré para siempre. Entonces ahora me pasa lo mismo, así se duerme mi hija y a veces, aunque pueda leer muy poquito, es un espacio de silencio, es como un ritual. Lo que no significa que no lean los otros formatos, ¿ya? Pero sí el poder tener ese espacio de encuentro con ese mundo, como decía Ana Luisa, con otros temas, también es un relajo, es un momento como de regaloneo propio, es un disfrute, es una calma, porque efectivamente el celular lo estamos ocupando para todo, para todo. Ahora, y todo tiene su lado bueno y malo. Yo le digo a mi hijo, gracias a que tengo este celular, puedo estar más contigo, pero efectivamente con los grupos de trabajo, con los grupos de estudio, más encima que el Classroom, que la nota, o sea, hay muchísimas plataformas. Y yo creo, por lo que veo con los estudiantes, yo más o menos 14 años haciendo clases, están buscando otras formas de alejarse de la tecnología. Porque en lo personal a mí me tocó el recreo sin celular, la adolescencia sin WhatsApp, sin celular inteligente. Y la verdad es que disfrutamos muchísimo más y las habilidades sociales se notan más en mi generación. Porque hoy día el celular te protege, te esconde y al mismo tiempo hace que tú no tengas la posibilidad de enfrentarte fuera de él. O sea, todo lo puedes resolver por el celular, ¿ya? Entonces hay que buscar un término medio. Yo creo que nada es bueno ni malo según cómo lo vayamos gestionando. Pero sí es muy necesario tener este podcast, que la gente comente, que quieran hacer otros podcasts, que quieran juntarse en el club de lectura y que tengamos espacios que nos saquen de la rutina y sobre todo que nos permitan cuestionarnos y hacernos preguntas, que no vivamos como en automático, porque con la rutina que tenemos nosotras mismas estamos desde el estudio al trabajo, a la casa, hay que dormir, hay que comer, hay que trasladarse, por eso que también efectivamente lo digital muchas veces lo ocupamos en esos traslados, pero ahí tenemos el tema de la seguridad, etc. Entonces, ¿cómo llegamos a un término medio en que la vida siga teniendo disfrute? El libro es un libro como ritual, digo yo, donde es de los pocos cobijos que tú tienes un momento de disfrute. Saliendo más como del tema del libro en sí, ¿cómo se puede fomentar la lectura fuera del mismo medio del libro? Porque ¿cómo se fomenta la lectura a los bebés? O claro, en el caso de los videojuegos, que también yo he jugado videojuegos que tienen unas historias riquísimas en la narrativa y tiene toda una construcción de mundo que tú también encontrarías dentro de un libro. Mira, mi hija es fanática de Stranger Things, sí, fanática a nivel grave. Y desde el primer capítulo juegan un juego de roles, ¿ya? Que se llama Dragons and... Dungeons and Dragons, parece. Sí, bueno. Dragones y mazmorras. Todo es lectura, desde que tú quieres saber más de la protagonista, desde que tú quieres saber el juego que juegan, todas las novedades, todo lo que lees. Yo soy partidaria de que los indicadores lectores no son reflejos de la realidad, ¿ya? Desde mi postura de hacer clases a jóvenes y a niños hace mucho tiempo, siempre estamos leyendo cómo construimos indicadores más amplios, porque las prácticas lectoras son muchísimas. El juego, la instrucción del juego, las opiniones del juego, la cuenta que sigo en Instagram, que la leo porque también cada vez tienen más información, las distintas aplicaciones que veo sobre un tema, cómo me preparé para la universidad, para esta entrevista, todo es lectura. Entonces, desde esa lógica y desde tu pregunta, ocupemos lo que les gusta en las distintas comunidades y yo creo que la clave es no ser rígidos. Como decía Ana Luisa, la música, o sea, si es un slam de poesía y si es de improvisación, perfecto. Si solamente es de letras de canciones y esa letra, que es texto y que tiene ritmo, nos va a llevar a hablar de lo que pasa en la vida rural, de las injusticias sociales, ocupemos la música. Si nos gusta el fanfiction y yo quiero construir historias, es igualmente válido. Todos los lenguajes son válidos. La poesía tiene distintas formas también. Uno no es poeta por escribirlo, sino que por tener la sensibilidad para apreciarla. Entonces yo creo que lo que primero hay que hacer y que tal vez sí permite los espacios no convencionales
es abrir la mirada, porque muchas veces nos encasillamos mucho, o en un género literario, en un formato, en una edad. Entonces, hay que tratar de simplemente vivir con más fluidez, ¿ya? Y sobre todo, que yo creo que también es algo que enfatizo mucho, a todos los que son mediadores de otros, estar atentos a los intereses de con quienes trabajamos y respetarlos, validarlos, ¿ya? Nunca juzgar, porque ese juicio es el que hace que una persona se aleje de la lectura, se desmotive, porque muchas veces un niño admira a un adulto. Entonces, en esa admiración, si esa persona que admira le dice, oye, lo que tú estás leyendo es basura, pucha, le quitaste todo el interés por una lectura de vampiros que finalmente puede terminar en Allan Poe, o simplemente puede ser un especialista de ciertas culturas. Entonces, ir respetando las rutas lectoras, yo creo que es muy importante. Lo mismo los formatos. Todos los formatos son válidos. Antes de despedirnos, queremos preguntarles lo siguiente. ¿Qué actividad realizarían ustedes para fomentar la lectura en su comunidad? Esto incluye a comunidades escolares, universitarias, de barrio y más. Cuéntenos si tienen proyectos ya existentes o alguna idea en los comentarios de este video o por Instagram. Nos encantaría escucharlos. Además, les queremos dejar invitadas e invitados al Cambiazo, una actividad que vamos a realizar el jueves 30 de abril de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde en la universidad. El lugar específico se los vamos a confirmar más adelante por nuestras redes sociales. Se preguntarán, ¿de qué trata el Cambiazo? Les contamos. La idea es hacer un intercambio de libros. Trae un libro en buen estado e intercámbialo por otro. Les vamos a contar todos los detalles, horarios y cómo va a funcionar por nuestras redes sociales. Así que, síguenos para que sepas cómo participar de esta actividad única. Quizás haya una que otra sorpresa ese día. Por lo tanto, vayan a visitarnos el 30 de abril. No se lo pierdan. Muchas gracias, profesora Fernanda, por tomarse el tiempo de conversar con nosotras y mostrar lo que significa el fomento lector. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, igual, gracias, profe, por hacernos reflexionar en torno a nuestra estructura mental. Yo creo que a mí eso fue lo que más, por lo menos personalmente, me hizo sentido con todo lo que he estado viendo, que al final es soltar un poco y el mundo se impregna en la gente en el mundo y los niños van a ver pantallas, van a ver libros. Lo que importa es como que estemos y compartamos, para mí. Pero muchísimas gracias, ha sido un momento precioso, fue nuestro primer capítulo y fue maravilloso. Energía, entonces. Sí, de verdad, muchas gracias. Además se sintió como conversación entre casi que colegas, amigas, y poder compartir con toda la confianza del mundo y eso, como que sea un espacio seguro para todo el mundo de decir, esta ha sido mi experiencia y es como un momento de, yo nunca había pensado en esto, o qué de pronto, no sabía que esto